Hola, buenas noches, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos una vez más. Hoy estamos entregando la eh, Encontrados y Conectados número 13. Los dejamos con los del Orbe para que entonces iniciemos. Gracias. Una vez más de estar con ustedes aquí en Encontrados y Conectados. Hoy domingo, como todos los domingos, tenemos la participación de el padre José Pastor, quien en el día de hoy nos trae un tema muy, vamos a decir, que nos llama mucho a la atención. Y que, mi amada, diga usted el título. Hola queridos, muy buenos días. Digo, buenas noches, tarde casi noche. Nosotros también nos sentimos felices y contentos de que ustedes estén todos nueva vez con nosotros apoyando esta iniciativa del posencuentro para seguir creciendo, seguir formándonos y mantenernos unidos. Como decía Monchi, el padre trae hoy un tema que lleva como título Recibir la paz del maestro para exorcizar el miedo que nos paraliza. Ese título me encantó mucho. Nosotros en nuestra parroquia coordinamos el equipo del Ministerio de Liturgia y nosotros siempre le decimos a las personas que está bien ponerse nervioso cuando les toca hacer un servicio, que está bien sentir temor, pero el único problema es que ese miedo, ese temor, ese nerviosismo nos controle y nos paralice. Cuando eso sucede, las cosas no nos salen como quisiéramos y nos sentimos preocupados, tristes, atribulados. Entonces, una posible herramienta para contrarrestar ese miedo, ese nerviosismo, es prepararnos adecuadamente. Entonces, qué bueno que el Padre Pastor hoy nos trae este tema. Como cristiano no hay mejor preparación que tener como guía y mentor de todo lo que hacemos a nuestro querido Maestro, el Señor Jesucristo. Entonces, solo la paz que Él nos da nos puede dar seguridad, tranquilidad, sosiego. Entonces, adelante, querido pastor. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches a todos. Vamos siempre a iniciar, ¿verdad? Invocando a la Santísima Trinidad para que sea ella quien nos asista y nos acompañe en esta reflexión que les ofrezco esta noche. Siempre los domingos de la noche son una posibilidad para crecer, para aquellos que lo deciden, y nosotros estamos contentos con ellos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el domingo. Gracias por esta semana que iniciamos. Ilumínanos y sobre todo ayúdanos a recibir la paz que solamente tú puedes dar para que podamos exorcizar el miedo que pueda existir en nosotros y que nos detiene en esta misión de vivir el amor y de anunciar el amor en la familia y en la iglesia. Amén. Bien, vamos a iniciar. Pido otra vez, ¿verdad? Hago la reflexión entera y después al final hacemos aportaciones, comentarios y eso. ¿Sí? Perfecto. No va a ser muy largo. Esto ya en 40 minutos estará listo para que sepan, no se van a desesperar, ¿verdad? Ya le adelanto también que lo hice con otro grupo esta charla, ¿verdad? Y gustó mucho también porque es muy interesante. Ojalá que también a ustedes les guste, les sea útil. ¿Ok? Bien. Voy a iniciar entonces. Ese título, Recibir la paz del Maestro, para exorcizar el miedo que paraliza. Vamos a dar la vuelta, Carlos. Vamos a responder. Me gusta en algunas ocasiones comenzar con preguntas, porque eso también va abriendo las expectativas. Carlos, las preguntas, por favor. Abre también muchas expectativas para que podamos ir respondiendo esas preguntas en el transcurso de la
de la reflexión. Y las dos preguntas que les planteo en esta noche son las siguientes. ¿El trabajo primero y arduo del cristiano es luchar por la paz, sí o no? ¿Es la muerte el miedo básico de la persona? ¿Es la muerte el miedo básico de toda persona? Son dos preguntas para responder sí o no. Y cada quien lo va a hacer en este momento. Daremos 3 minutos, ¿verdad? Si le considera que sí, cliquean sobre sí y luego la siguiente también, o el no, lo que sea, y luego le dan a enviar. De tal manera que Carlos pueda recibir los resultados y podamos también tener los resultados y ya nos haremos una idea de cómo anda, ¿verdad? Andamos en ese sentido y yo puedo también ir reforzando algunas cosas a lo largo de la conferencia o de la reflexión, ¿verdad? Estas preguntas siempre las uso por eso, para ver cómo respondemos. No es para evaluar a nadie, simplemente es para ver cómo respondemos y cómo debo comportarme en el tema, subrayando un aspecto u otro. ¿Ok? Es simplemente una orientación para mí. No es examen para ustedes. Vamos a un 61% de los votos. 64% subió ahora. Primera pregunta, entonces. La primera pregunta, el trabajo primero y arduo del cristiano es luchar por la paz, lleva hasta ahora un 91%. Sí, ¿cuántos sí? 21 sí, 2 no. Pero todavía faltan, estamos en un 65%, padre. O sea que el 91% de esos que han votado dicen que sí. En la segunda pregunta, igual, 91% dicen que sí, que la muerte es el miedo básico de la persona. ¿Cuántas personas ahí? Hasta ahora vamos por 24 de 37 que están conectados. 39 ahora. Y no. Ese no, ¿cuánto tiene? Subieron ambas a un 23%. Perdón, a un 92%. ¿Y cuántas respuestas en el no? 23 de 26. 23 de 26. Perfecto. Bien. En el no. De la muerte. Entonces, estamos en un 70%. Llevamos 3 minutos en la votación. ok. Reitero que esto lo hago simplemente para hacer un sondeo y para orientarme a mí en qué cosa debo subrayar. Ya yo tengo idea, por ejemplo, qué cosa debo subrayar, ¿verdad? En la conferencia o en la reflexión que voy a ofrecerles. Ya su respuesta me ha dado una serie de informaciones que ya tengo. ¿Ok? Lleva ahora en la primera pregunta 24 de 26 dicen que sí, 92%. En la segunda 23 de 26 dicen que sí. 23 ahora subió a 27, es 85%. Le damos 15 segundos más. Sí. ¿Cuántos no tiene la primera? 2 no, nada más. 2 no. ¿Y cuántos no tiene la segunda? La segunda tiene 4 no, 24 sí. Bien, ya puede encuestados, no votos. Ya cerramos entonces. Ya puede cerrar, Carlos. Cerramos y comparto los sí, resultados. Exacto. Ahí está la fotografía, ¿verdad? De los resultados, ¿verdad? En la primera, el trabajo primero y arduo del cristiano es luchar por la paz. Sí, dijeron un 93% y no un 7%. ¿Es la muerte el miedo básico de la persona? Sí, un 86% y no un 14%. Significa que yo tengo que trabajar más en el primer tema. ¿Ok? Bien, gracias, Carlos. Muchas gracias.
Vamos adelante. Vamos adelante. Entonces, yo parto de esta frase. Esta frase es importante y nos va a orientar mucho. Cambia, Carlos, por favor. Debes cambiar. Eso es. Muy bien. Entonces, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Si se dan cuenta, es la séptima bienaventuranza, y yo la he tomado aquí. Trabajan por la paz. Pero vamos a ver ahora cómo esa frase, vamos a dar la vuelta. Hay otra frase importante también, Carlos. Muy bien. Entonces, la paz es al mismo tiempo un don y una tarea. Eso es importante que lo digamos presente para que vayamos también entrando en el tema. La paz es un don, primero es un don, y ese don solamente Dios puede darlo. La paz siempre solamente puede darla Dios. Entonces, nos la da a nosotros y se convierte entonces en una tarea para mí, ¿verdad? Entonces, por eso dice la séptima bienaventuranza: dichosos los que trabajan por la paz. Recuerden ustedes todo lo que ha dicho Jesús en el Sermón de la Montaña, ¿verdad? El que me escucha, el que me sigue, el que hace mi voluntad. La voluntad de Jesús es que hacer la paz. Entonces, quien trabaja por lo que él quiere y busca, entonces eso es bienaventurado. Entonces, si nosotros tenemos la paz como un don y luego la aceptamos como un don de él y luego como una tarea a vivir, entonces la cuestión va a ser distinta. ¿Ok? No olviden esta frase. La paz es al mismo tiempo don y tarea. Seguimos adelante. Y queremos alcanzar esta noche básicamente 3 objetivos. El primer objetivo es tomar conciencia de que Jesús no llama primero a luchar por la paz, sino a recibir su paz. Vamos a ver más adelante cuáles son las consecuencias del cristiano que lucha por conseguir la paz y no de recibir la paz del Señor. Que básicamente los grandes errores que hemos cometido muchas veces en nuestras vidas y sobre todo la devaluación que tiene esta palabra paz viene precisamente por eso, porque el ser humano, la persona piensa, el cristiano piensa que él está llamado a construir la paz. Los cristianos estamos llamados a recibir el don de la paz para luego entonces asumirlo como una tarea la paz. Y segundo, identificar el miedo básico en la persona para superarlo. Y el tercero, identificar los otros miedos que paralizan y roban la ilusión a los cristianos. Son estos los 3 objetivos. Que podamos comprender hoy que estamos llamados a recibir la paz, a identificar el miedo básico y fundamental, ese miedo que genera trastornos psicológicos. Por ejemplo, todas las fobias son generadas por ese miedo básico. Y vamos a ver cuál es ese miedo básico más adelante. Y también esos miedos que paralizan, ¿verdad? Y que son como una réplica de ese miedo básico. Bien. La siguiente slides, ahí le presento el recorrido que vamos a hacer. Yo les invito entonces a un triple mensaje para exorcizar la intranquilidad de los discípulos por su inminente partida, la inminente partida del maestro. Primero les comunica su paz, exorciza el miedo que genera su inminente ausencia, y luego el origen de la paz de Jesús. Seguimos dando pasos. Aquí le pongo esta frase de Frida Kahlo: dame ilusión, esperanza, ganas de vivir y no me olvides. Es la exclamación de lo que le estaba calcomiendo a los discípulos en aquel momento. La ilusión, estaban perdiendo la ilusión en el proyecto de Jesús, estaban perdiendo la esperanza, estaban perdiendo las ganas de vivir.
ese grupo de hombres. Entonces, en esas circunstancias, el maestro les anima, les refuerza y exorciza el miedo. ¿Ya? Esa frase fue dicha por Frida Kahlo. Ustedes conocerán, es una pintora mexicana. Es una niña que a los 7 años les dio poliomielitis, quedó muy afectada y después a lo largo de su vida tuvo una salud muy frágil. Y ella se dedicó básicamente a hacer autorretratos. Es como ella dibujaba el dolor que llevaba en sí en los retratos de ella. Si ustedes ven algunos autorretratos de ella, se van a dar cuenta de esa capacidad que tiene esa mujer de reflejar en las pinturas de sus autorretratos el dolor que llevaba en su vida, el temor, el miedo, ¿verdad? Bien. Y esa forma que ella tenía de pintar su miedo, una forma también de exorcizar el miedo que había en ella, de combatirlo. Hago una breve introducción, ¿verdad?, a la temática, a la reflexión, para que comprendamos mejor. Shalom significa paz, bienestar, y es una forma de saludo, despedida entre los judíos. La palabra shalom tiene origen en el idioma hebreo y transmite en hebreo, es un deseo de salud, de armonía, de paz interior, de calma y tranquilidad. Ven ustedes entonces como el origen de la palabra está relacionada con lo que decía Jesús: les doy mi paz. Es un deseo de Jesús. El deseo más grande de Jesús para sus discípulos era transmitirles salud, la paz, la armonía. Se lo da como un don, esa salud y esa paz. Entonces ellos van a vivir esa paz y la van a asumir como una tarea. ¿Okay? Los siguientes slides. De pocas palabras, y aquí ya hago una constatación con la realidad en relación con esta palabra, la paz. Vimos ya que la palabra paz es shalom y que es un deseo de salud, de tranquilidad, de armonía, etcétera, etcétera. Que se quería, cuando yo digo shalom a una persona, con un hebreo dice shalom, lo que está diciendo, te deseo salud, salud, tranquilidad, armonía, es lo que está diciendo. De pocas palabras también se ha abusado tanto como de la palabra paz. Todos hablamos de paz, pero el significado de este término ha ido cambiando profundamente, alejándose cada vez más de su sentido bíblico. Su uso interesado ha hecho de la paz un término ambiguo y problemático. Trasladémonos, por ejemplo, a esos tratados de paz de Colombia con la guerrilla. Realmente es un tratado de paz, y todo lo que hay detrás de esos tratados, qué es lo que se busca, cuáles son los intereses políticos y de los grupos armados. Entonces ven ustedes cómo, y es un ejemplo, hay otros muchos ejemplos que ponen en juego o que ponen digamos, en entredicho esa palabra paz. Y el significado profundo de la paz de Jesús bíblico no es el que se da socialmente. Hoy, por lo general, los mensajes de paz resultan bastante sospechosos y no logran mucha credibilidad en la sociedad, en la opinión pública, y son muy cuestionados estos tratados de paz. Adelante, Carlos. Cuando en las primeras comunidades cristianas se hablaba de paz, no piensan en primer término en una vida, digamos, más tranquila y menos problemática, que discurra con cierto orden por caminos de un mayor progreso y bienestar. Antes que esto, y en el origen de toda la paz individual o social, está la convicción de que todos somos aceptados por Dios a pesar de nuestros errores y contradicciones. Todos podemos vivir reconciliados y en amistad con Él. Esto es lo primero y decisivo. Estamos en paz con Dios. Entonces, importante esta palabra que ya tiene un descrédito en la opinión pública, en la sociedad, por los usos o mal usos que se han hecho de esta palabra.
Hoy las comunidades cristianas no piensan en primer término en una vida más tranquila cuando se habla de paz y menos problemática. El significado de la palabra paz desde el punto de vista cristiano es otra cosa que veremos un poquito más adelante. Entonces la paz es el fruto de la justicia. La justicia es inseparable de la caridad, porque la justicia es su medida mínima. Por otra parte, el maestro no invita a luchar por la paz, sino a recibir su paz, a recibir su justicia, su caridad. Y aquí comenzamos ya a responder la primera pregunta, ¿verdad? ¿Estamos llamados nosotros a trabajar por la paz? El maestro nos dice, no nos invita a luchar por la paz, sino a recibir su paz. Ese es el gran deseo de él, que recibamos su paz, porque él sabe que si recibimos su paz, entonces vamos a recibir también su justicia y su caridad. Vamos a dar su paz, su justicia y su caridad. Si luchamos solamente por conquistar la paz, vamos a dar mi paz, mi justicia y mi caridad. Y ahí entonces está el problema, ¿verdad? Vamos a ver por qué es un problema eso. Hay un texto, yo parto de este texto, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. Que no se turbe su corazón, ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a su lado. Entonces, la primera cosa que Jesús le dice, la paz les dejo. Mi paz les doy. No la paz del mundo, ni la paz de los grupos sociales de su tiempo. Mi paz. Sí, la paz de Dios, que es distinta. Entonces, no la doy como la da el mundo. Ahí nos está poniendo alerta de que la paz que él está dando es distinta a la paz que el mundo está ofreciendo. Nos está poniendo alerta en eso. Entonces, por eso es que nosotros no trabajamos por la paz, sino que recibimos la paz de Jesús para entonces dar la paz de Jesús al mundo y no dar la paz del mundo al mundo. Espero que darme a entender, ¿verdad? Con esta frase bíblica que tantas veces hemos repetido y quizás no nos hemos detenido a analizar esa partecita. Seguimos adelante. Entonces, la paz os dejo, mi paz os doy, no les llama a luchar por la paz, sino a recibir su paz, la suya. No es una paz barata, sino una paz que viene de lo alto. No os la doy como la da el mundo. Recordamos estas palabras cada día en la misa. Ustedes recuerdan antes de comulgar. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, etcétera, etcétera. El lugar de esa frase es un lugar especial. Nosotros estamos confirmando, Jesús está confirmando, os doy mi paz, no como la del mundo. Entonces yo esa paz que le he dado, la voy ahora a alimentar con mi cuerpo y con mi sangre en la comunión que vamos a recibir. No van a recibir ustedes la paz del mundo, porque entonces la paz del mundo se alimenta de otros enseres, de otras circunstancias, de otras situaciones distintas, que no es Jesús. Del orgullo personal, de los intereses personales, políticos, grupales. De ahí que se alimenta la paz social y la paz del mundo, no del amor, de la justicia, de la caridad, como se alimenta la paz de Jesús. ¿Ok? Bien. Vivir entonces en estado de confusión, preocupación y ansiedad, temor y frustración es lo que genera entonces la paz del mundo. Cuando yo me lleno de la paz del mundo, entonces vivo en una situación de confusión, preocupación, ansiedad, temor y frustración. Es anormal para un creyente esta forma de vida. Entonces, Dios no desea que vivamos de esa manera. Y aquí recordamos, entonces ya vamos viendo las consecuencias de una paz que da el mundo.
no la paz que da Dios. El mito, por ejemplo, de Caín y Abel, de la palabra de Dios, situado en los orígenes, presenta la historia humana como un relato permanente de agresión y de conflicto entre los hermanos. El hermano quiso establecer su propia paz. Caín y Abel. Él quiso establecer su propia paz, quiso eliminar al hermano. Esa fuera su paz, para crear entonces, para cuidar sus intereses. Esa era su forma. Entonces, eso es lo que hace la paz del mundo. Vamos a ver entonces cuáles son las consecuencias que se dan cuando nosotros seguimos forzando para luchar por la paz. Cuando yo lucho por la paz, miren lo que pasa. Cómo desfiguramos la paz. Por supuesto, no es la paz de los estoicos. Los estoicos, ¿qué hacían? Que promueven la apatía e insensibilidad. Esa es la forma que ellos tenían para luchar por la paz. Los estoicos luchaban por la paz. Entonces ellos promovían la apatía y la insensibilidad. Una apatía y una insensibilidad, para ellos eso era la paz. Pero los maestros yogas, que están muy de moda hoy día, ¿verdad?, que pueden reducir la paz a imperturbabilidad y tranquilidad. Esa es porque es una paz que yo construyo desde una meditación personal, no porque esté conectado yo con Dios y Dios me pasa esa paz y yo transmito esa paz, sino que yo, por el esfuerzo personal de mi meditación, yo voy entonces a lograr la imperturbabilidad y la tranquilidad. Miren ustedes entonces las consecuencias de decidirse o esforzarse simplemente por trabajar por la paz, ignorando el origen de la paz. Comenzamos por el segundo paso, la tarea, e ignoramos que es un don. Si ignoramos que es un don, entonces yo puedo decir que la paz la construyo yo. Y no es cierto eso. Según la palabra de Dios y según el cristianismo, la paz es un don que yo recibo y que luego al recibirla la asumo como una tarea. Pero miren ustedes el otro paso, que el mundo hoy lo ve como, déjala por favor donde estaba. El mundo hoy la ve entonces como ausencia de conflictos, la paz. Necesitamos una paz especial, urge. Entonces miren ustedes, los estoicos era una apatía e insensibilidad. Los maestros yoga, imperturbabilidad y tranquilidad. El mundo que lo que busca, ausencia de conflicto. No quiero tener conflicto, no quiero tener problemas. Esa es la paz. ¿Por qué? Porque estamos construyendo la paz. Olvidamos e ignoramos, quitamos el primer paso, que la paz es un don y una tarea. Nos fuimos entonces a la tarea y ignoramos el don. Y cuando ignoramos el don, caemos en estos errores que caían desde el punto de vista cristiano, por supuesto. Caemos en el error de los estoicos, de los yoga y del mundo hoy día. Y en ese error no podemos caer los cristianos, ¿verdad? Ahora sí cambiamos, Carlos, por favor. Entonces, esta paz de la que habla el maestro Jesús no es solo ausencia de conflicto, sino vida más plena que nace de la confianza en Dios y afecta el centro mismo de la persona. Es la confianza en Dios, confío en Dios, entonces esa confianza en Dios transforma mi persona. Y esa transformación de mi persona yo la voy a transmitir como una tarea a los demás. Miren ustedes entonces que la lógica y el camino es distinto. Entonces, esta paz no depende solo de circunstancias externas. Es una paz que brota, que surge del corazón, porque me la ha dado Dios. Va conquistando gradualmente entonces toda la persona y desde ella se extiende a los demás. La paz de Cristo está probada al fuego de la cruz y confirmada por la fuerza de la resurrección. Eso es importante. La tinta con la cual se firma la paz cristiana se llama tinta de color cruz de Jesucristo y de color resurrección. Esos son los dos colores
de la paz con la cual se firma la paz cristiana. La cruz y la resurrección. ¿Okay? Ese es el origen de la paz cristiana. No es la imperturbabilidad, no es la indiferencia, no es la ausencia de problema, es la cruz. Y la cruz, llegó a la cruz por los problemas que lo afrontó. Y llegó a la resurrección porque asumió la cruz. Entonces la paz es una tarea que tiene sus consecuencias también. Por eso es una paz eterna entonces la de Jesús, profunda, robusta, amplia como nos lo urge pedir también cada vez que hacemos un minuto de silencio, cerramos los ojos. Señor, dame tu paz para transmitir tu paz. Y cuando digo eso, ¿qué significa? Yo asumo la paz como don y la vivo como tarea. Eso es. Y eso es lo que yo quisiera que lográramos entender en esta noche. Si solamente logramos eso, ya esta breve reflexión ha tenido su sentido, ¿verdad? Entonces, les comunica su paz. Seguimos adelante entonces. El siguiente paso, su cruz es el signo del amor que vence al odio, porque al odio solo puede vencerle el amor. Y el amor vence al odio soportándolo, siendo quizás destrozado y aparentemente vencido por él, como le pasó a Jesús en la cruz, en la tinta con la cual se escribe la palabra paz cristiana, se llama cruz. Este es el camino de Jesús, pobre y humilde, rechazado y crucificado, pero al final triunfante y resucitado. Si es verdadera paz de Dios, se convierte en el mejor estímulo para vivir trabajando por una convivencia, para una pacífica hecha entre todos y para el bien de todos. Eso es una paz ilusionada. La paz cristiana es una paz movida por la ilusión de Jesucristo, del Señor. ¿Okay? No es una construcción simplemente humana. Entonces esa paz es regalo de Dios, seguimos insistiendo, pero es también fruto de un trabajo no pequeño que puede prolongarse durante toda una vida. Aquí viene la parte de la tarea. La paz en mi vida tiene que ser una tarea y que puede ser una tarea que dure toda la vida. Acoger la paz de Dios, guardarla fielmente en el corazón, mantenerla en medio de los conflictos y contrariedades y contagiarla, por ejemplo, a los demás, exige el esfuerzo apasionante, pero no fácil de unificar y enraizar la vida en Dios. Entonces, reitero, la paz es un don y que yo vivo como tarea. La paz no es una construcción personal, humana. Cuando concebimos la paz como una creación humana, caemos en los errores que hemos dicho, en esa, digamos, poca aceptación o mal uso de la paz que se ha dado socialmente. ¿Ok? Bien, vamos ahora a la siguiente. Esta paz, entonces, no es una compensación psicológica ante la falta de paz en la sociedad. Bueno, como hay falta de paz en la sociedad, yo psicológicamente me voy a trabajar para ser un hombre de paz. Yo estoy llamado a vivir la paz en un mundo donde no hay paz. Jesús fue lo que hizo. Vivió la paz de su Padre en una sociedad sin paz para transmitir esa paz. No es una evasión pragmática que aleja de los problemas y los conflictos, no. La paz me acerca cada vez más y me lleva a afrontar los conflictos, porque yo entonces, por la tarea que tengo de comunicar la paz, no veo los conflictos como algo a evitar, sino como algo a enfrentar. No se trata entonces de un refugio cómodo para personas desengañadas o asépticas ante una paz social casi imposible. Si es verdadera paz de Dios, se convierte en el mejor estímulo para vivir
trabajando por una convivencia pacífica hecha entre todos y para el bien de todos. La paz entonces siempre busca el bien mío y el bien de los demás. Si solamente busca mi bien y no de los demás, entonces esa paz no tiene origen en Dios, tiene origen humano, interesado. Y entonces ahí estoy trabajando, luchando por la paz, ignorando que es un don. Entonces, don y tarea tienen que estar juntos. Si solamente me voy a la tarea y me olvido del don, lo veo entonces la paz como un trabajo personal, un esfuerzo personal. Y la paz no es eso. La paz siempre del punto de vista cristiano, bíblico. Entonces, Jesús pide a sus discípulos que al anunciar el reino de Dios, su primer mensaje sea para ofrecer la paz a todos. Es decir, le está invitando a vivir la paz como tarea. Ya ellos la recibieron como don. Jesús se la dio. Ahora vamos entonces a vivirla como tarea. Vamos a dar la paz que yo le he dado a ustedes, la van a entregar. Y digan primero, y aquí está, paz a esta casa. Si la paz es acogida, se irá extendiendo por la aldea de Galilea. De lo contrario, volverá de nuevo a ustedes, pero nunca ha de quedar destruida en su corazón, pues la paz es un regalo de Dios. Ahí está, un don de Dios. Y porque es un don de Dios, no puede quedar así tirada. Entonces la paz va a volver a ustedes. Es decir, mi presencia va a volver a ustedes. Yo soy la paz. ¿Okay? Bien, seguimos adelante y aquí hacemos un breve resumen. Y aquí concluyo esta primera parte, ¿verdad? Jesús no nos llama a luchar por la paz, sino a recibir su paz. Y ya con esto yo pienso que quedó respondida la primera pregunta. La paz de la que habla el maestro no es solo ausencia de conflictos, sino vida más plena que nace de la confianza total en Dios y afecta al centro mismo de la persona. La paz es regalo de Dios. La paz de Dios se convierte entonces en el mejor estímulo para vivir trabajando por una convivencia pacífica hecha entre todos y para el bien de todos. ¿Verdad? Un resumen breve, ¿verdad? Sobre esta primera parte. Y entramos entonces a la segunda parte. Reitero, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero antes de decir esa séptima bienaventuranza, ya le ha dicho que la paz es un don. Y por eso entonces les llama a dichosos los que trabajan por la paz. Aquel que solamente trabaja por la paz y no la recibe como un don, no es dichoso, no es feliz, porque le falta esa parte. Porque la paz entonces es un don y es una tarea. Entonces, cuando ese don y esa paz no se vive como don y tarea, viene entonces lo que se llama el miedo. Exorcizar el miedo que genera la inminencia de su ausencia, la partida de Jesús. Entonces Jesús les exhorta a que no se angustien ni tengan miedo ante el anuncio de su ausencia. Les aterra a los discípulos perder a Jesús. Su miedo entonces remite a esa angustiosa impotencia que experimentamos los seres humanos ante la amenaza real o inventada de una pérdida importante. El miedo básico es el miedo a la muerte. Y ojalá que no se nos olvide esto. El miedo básico del ser humano se llama miedo a la muerte. ¿Por qué? Verán ustedes por qué. Y ecos de ese gran miedo es, por ejemplo, tengo miedo a la enfermedad porque es miedo a la muerte. Tengo miedo a una tormenta porque es miedo a la muerte. Puede caer un palo, el agua, venir el río crecido y me ahogo y muero. El miedo a la soledad es miedo a la muerte. El miedo, por ejemplo, a que me roben es miedo a la muerte.
El miedo a que me atraquen en el carro es miedo a que me maten. Todas las fobias tienen su origen en un miedo en la persona. ¿Cómo se llama ese miedo? El miedo a la muerte. Es el miedo esencial del ser humano. Los seres humanos tenemos terror a la muerte. Terror a la muerte. Y es natural, ¿verdad? Pero para que sepamos que todas las fobias, todas las situaciones de ámbito psiquiátrico, psicológico, de fobias, vienen causado por ese miedo básico que es el miedo a la muerte. Entonces, el miedo paraliza, bloquea, angustia, desespera. Perder a Jesús es también un pavoroso infierno. Los discípulos tienen miedo porque a la muerte, porque si Jesús se va, nos deja solo. Imagínense ahora estos leones, estos grupos sociales que hay aquí ahora, que nos perseguían al maestro. Si perseguían al maestro y matan al maestro, a nosotros nos van a destrozar. Si tienen miedo a la muerte, el miedo básico. Y ese miedo entonces paraliza y paraliza a los cristianos. Paraliza a los cristianos. Solamente no paralizaba a esos hombres y mujeres que fueron los mártires. A esa gente no lo paralizó nadie, ¿verdad? Pero los cristianos nos paraliza el miedo. No digo yo a la muerte, a perder la fama, a perder una ayudita económica del gobierno. Nos mueve ese miedo, nos paraliza y hacemos cada tontería y renunciamos a la fe y a todas las cosas por un ayudito, una cuestión de esa, ¿verdad? Pero eso es el miedo básico que lo que hay a la muerte, ¿verdad? Entonces, ese miedo a la muerte nos lleva a cometer graves errores. Y seguimos adelante. Entonces, ¿cómo quitarse? Aquí la gran pregunta, ¿cómo quitarse de encima el yugo del miedo? ¿Cómo? Debemos entonces hacernos esta pregunta. Bastaría con pensamientos positivos. Si nos vamos al ámbito de la terapia racional emotiva, ¿verdad? Dice en la terapia racional emotiva, que basta que yo identifique el pensamiento negativo, trabaje la emoción negativa que genera el pensamiento negativo y ya ahí voy a trabajar metiendo, incluyendo pensamientos positivos, ¿verdad? Pero eso no es suficiente. Hay que hacer otros pasos más y con ejercicio, por ejemplo, de la voluntad, con apretar los puños, por ejemplo, y dientes, tampoco se evapora el miedo. Perdemos nuestro miedo en el momento en que haya una mano amiga y poderosa que nos tome de la mano y nos conduzca. Allí está. Ahí perdemos el miedo. Cuando tenemos a alguien al lado. Y por eso se dan ustedes cuenta, cuando alguien entra en pánico y usted se le acerca y le pone la mano en el hombro a la persona, estoy aquí. La persona, el miedo va saliendo. ¿Por qué? Porque se siente acompañada, se siente ayudada, se siente la mano amiga. Él siente el contacto de otro ser humano que está conmigo. Entonces allí comienza a disiparse el miedo. Imagínense usted si ese que me pone las manos en el hombro es Jesús, es el Espíritu Santo, ahí nadie nos va a parar. Nadie. Y eso era lo que Jesús quería de sus discípulos, que recibieran entonces el defensor, el abogado, que es el Espíritu Santo, que próximamente celebraremos la fiesta, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús nos pide superar el miedo, nos está diciendo también, no teman, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy poniendo las manos en los hombros para que sepan que ustedes no están solos, yo los estoy acompañando, ayudando, para que realicen esa tarea de la paz. ¿Ok? Y seguimos adelante, ¿verdad? Probablemente es el miedo lo que más paraliza a los cristianos en el seguimiento de Jesucristo. En la iglesia actual hay pecado y debilidad, pero hay sobre todo miedo a correr riesgos. No es difícil señalar alguno de estos miedos. Vamos a ver en el siguiente slide, ¿verdad? Algunos de esos miedos que existen en la iglesia según mi visión. Podrán haber otros, ¿verdad? Tenemos miedo a lo nuevo. En la iglesia tenemos miedo a lo nuevo. Y es natural, una institución tan antigua,
que tantos protocolos y rituales, eso nos da seguridad. Entonces, entrar en novedades, eso nos pone medio esquivos. Ahí se explica por qué los grupos conservadores de la iglesia están temblando con este papa, porque este hombre es novedad, es cambio, está creando un lenguaje nuevo, una forma nueva de contacto con las personas. Entonces hay miedo y rechazan al papa. Un ejemplo ahí muy sencillo que nos puede iluminar. Porque entonces miedo a lo nuevo, como si conservar el pasado garantiza automáticamente la fidelidad del evangelio. Es cierto que el Concilio Vaticano II afirmó de manera rotunda que en la iglesia ha de haber una constante reforma, pues como institución humana la necesita esa reforma permanentemente. Sin embargo, no es menos cierto que lo que mueve en estos momentos a la iglesia no es tanto un espíritu de renovación cuanto un instinto de conservación. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. El Vaticano II tiene añales que se hizo. Y todavía hay documentos del Vaticano II que no se han cumplido. Porque la iglesia, los hombres, las personas tenemos miedo a la novedad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de instinto de conservación. Cuando un ser humano vive solamente de instinto de conservación, es simplemente la parte animal del ser humano que está actuando y no la parte racional. Cuando a mí, por ejemplo, me van a dar me hacen un amago en la cara con un puño, yo inmediatamente me echo para atrás. Eso se llama instinto de conservación, porque yo no quiero que me peguen. ¿verdad? Y ahí está reaccionando ¿quién? El cerebro racional, el neocórtex. No, es el límbico, sistema límbico que está reaccionando el animal porque debe cuidar la integridad de la persona. Y me echo para atrás. ¿Okay? Pues lo mismo se da también a nivel de la iglesia. ¿Okay? Seguimos adelante. Entonces tenemos el otro miedo. Miedo para asumir las tensiones y conflictos. Miedo. Entonces de ahí se explica por qué el mundo dice que la paz es un mundo sin conflictos. Y la iglesia nunca puede pretender eso, que haya un mundo sin conflictos. Tenemos miedo para asumir las tensiones y conflictos que llevan consigo entonces buscar la fidelidad al evangelio. Nos callamos cuando tendríamos que hablar, nos inhibimos cuando deberíamos intervenir, se prohíbe el debate de cuestiones importantes para evitar planteamientos que pueden inquietar. Preferimos la adhesión rutinaria que no trae problema ni disgusta a la jerarquía. Cuando tenemos un laicado que se mueve a este nivel, una iglesia, no estamos bien. Y entonces significa que estamos paralizados. Cuando un laico simplemente actúa porque el padre lo dijo así, ahí hay que revisar. Porque puede ser que el padre también es humano como yo y puede ser que se equivoque. Entonces, tendríamos que entrar en un análisis, una reflexión, una confrontación con el padre. Padre, mire, y usted no ve esto y lo otro, ¿qué le parece? Se llama así. Oye, por sí. Entonces, entrar en ese diálogo, pero no aceptar de primera instancia porque el padre lo dijo, así hay que hacerlo. No, porque eso ya está hablando de que yo estoy viviendo el miedo para asumir las tensiones y conflictos. Y recuerden que Jesús, una de las cosas que no tuvo nunca miedo fue las tensiones y el conflicto. Las afrontó siempre, porque él tenía una misión del Padre. Y si para vivir esa misión del Padre tenía que enfrentar conflictos, lo iba a hacer. Y lo hizo. Y claro, por supuesto, esa situación los llevó al patíbulo de la cruz. Ese es el pago. Ese es el pago. Pero los cristianos nunca nos podemos acomodar para evitar los conflictos, porque esa no es una visión cristiana y eso no es una actitud de una mujer o un hombre que vive la paz como don y como tarea. ¿Okay? Seguimos adelante. El otro miedo a la investigación teológica. Ay, Dios mío,
qué miedo a a la teología de la liberación, porque eso es comunismo, Dios eterno. Es decir, cualquier novedad teológica que pueda surgir por ahí es analizada y buscada y puesta en entredicho o en la lista negra. Usted sabe la cantidad de moralistas que le han quitado la cátedra en universidades porque esa famosa miedo a la investigación teológica creativa. Son muchísimos, muchísimos. Miedo a revisar, por ejemplo, ritos, lenguajes litúrgicos que no favorecen hoy la celebración viva de la fe. Miedo a hablar de los derechos humanos dentro de la iglesia. Miedo a reconocer prácticamente a la mujer un lugar más acorde con el Espíritu de Jesús. Todos esos son miedos que tenemos en la iglesia. Y recuerden ustedes que quien tiene miedo está paralizado. Y Jesús vino a exorcizar esos miedos. Pero el miedo es tan fuerte que todavía después de esa gran manifestación de Pentecostés en el Vaticano II, ¿verdad?, no ha podido exorcizar esos miedos que hemos dicho en la iglesia, en la feligresía, en los laicos. Y aún persisten, para que ustedes vean la fortaleza de esos miedos. Da miedo, otro miedo, escuchar solo a Jesús. Tenemos miedo a anteponer la misericordia por encima de todo. De todo. Usted se imagina que todos los cristianos pusiéramos la misericordia en primer lugar y después todo lo otro. Sería maravilloso. Eso es reino de Dios. Pero no ponemos la misericordia. Porque detrás de eso hay entonces una situación personal que tengo yo, que yo quiero entonces poner mi ley primero y después, si llega y me acuerdo, la misericordia. Y esa ley puede estar envuelta en ira, en rencores, en violencia, ¿verdad? Y no llega nunca la misericordia, ¿verdad? Cuando a un papá, por ejemplo, le sale una hija embarazada, una experiencia muy difícil, yo no la he vivido porque nunca no tengo hijas, pero ni me imagino lo que pasará a un papá. Y el papá dice, fuera de aquí, no te quiero. Ahí simplemente primó el orgullo personal. Ahí no hubo misericordia por ningún lado. Entonces le tenemos miedo a la misericordia. Porque la misericordia entonces implica que yo cuestione mis posturas, ¿verdad? Entonces, olvidando que la iglesia no ha recibido el ministerio del juicio a la condena. La iglesia en ningún momento recibió como ministerio condenar, nunca, aunque lo ejerció por mucho tiempo y aún siguen esos vestigios, sino el ministerio de la reconciliación. Reconciliación. Hay miedo a acoger, por ejemplo, a los pecadores, como lo hacía Jesús. Difícilmente se dirá hoy de la iglesia que es amiga de los pecadores, como se decía de su maestro, o amiga de los pobres. El día que nosotros, la iglesia, nos diga, la iglesia católica es amiga de los pecadores y amiga de los pobres, podemos decir, el reino de Dios está bastante crecido entre nosotros. Pero eso no lo escuchamos mucho. No lo escuchamos mucho. Y eso hay que llegar a escucharlo, y sobre todo eso depende mucho de la aceptación de la paz como don y como tarea también. Seguimos. Según el relato del Evangelio, los discípulos caen por tierra, llenos de miedo, al oír una voz que le dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Da miedo eso, escuchar solo a Jesús. Da miedo, ¿eh? Yo nunca, no sé si ustedes han escuchado alguna vez la voz de Jesús, pero eso da miedo. Es el mismo Jesús quien se acerca, los toca y les dice, miren ustedes, les toca y les dice, levántense, no tengan miedo, levántense, no tengan miedo. Es decir, la primera cosa que hace, los toca, el contacto. Yo estoy aquí con ustedes, les estoy acompañando, no están solos. Solo el contacto vivo con Jesús nos podría liberar entonces de tanto miedo que hoy tenemos, ¿verdad?, en el mundo. Y seguimos adelante y hacemos un resumen de esta parte. Un resumen. Entonces, el miedo básico es el miedo a la muerte. Eso también debe quedar clarísimo. El miedo básico de todo ser humano se llama miedo a la muerte. ¿Por qué me quedo en mi casa
¿Y por qué estoy generando ansiedad y cosas y siento un escalofrío y me da un fiebre y ya siento un poquito la lengua un poquito adormida y me come los brazos? Es miedo a la muerte. La ansiedad, el estrés es miedo a la muerte, ¿ya? Que nos está acabando en este momento. Se está acabando. Es así. Resumiendo entonces, miedos que más paralizan a los cristianos en el seguimiento, vimos algunos, por ejemplo, miedo a lo nuevo, a las tensiones y conflictos, a la creatividad teológica y a la misericordia, a vivir la misericordia de Jesús. Tenemos miedo a eso. Entonces nos dice Jesús, levántate, no tenga miedo. Solo el contacto vivo con Jesús, con Cristo, nos podría entonces liberar de esos miedos. Y entramos entonces a la tercera parte, que es muy interesante. Esta tercera parte es como un resumen de todo lo que hemos visto, aplicado en pequeñas estrategias, si quieren ustedes llamarlo así, para ayudarnos, ¿verdad? A aplicar lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Vamos a verlo entonces. Son como 12 o 13 estrategias. La paz de Jesús viene cuando los padres y los hijos son capaces de perdonarse y amarse mutuamente. Yo soy capaz de perdonar y amar a mi hijo o a mi hija, entonces yo estoy viviendo la paz de Jesús. Yo tengo un rencorcito con mi esposa o mi esposo o mi hijo, yo no estoy viviendo la paz de Jesús. Y dígaselo con valentía, ¿ya? Sin miedo. Estoy viendo la paz de Jesús cuando en el mundo miles de hombres se arrepienten de sus injusticias. Estamos viviendo la paz de Jesús. Cuando las familias dejamos, por ejemplo, los rencores con los que el mal espíritu nos amordaza la memoria y abandonamos entonces el orgullo de creernos importantes. El rencor en el corazón de un hombre, es decir, en una mujer, lo que está diciendo es, yo tengo la verdad. Y si yo tengo la verdad, yo no me equivoco. Quien se equivocó fuiste tú. Tienes tú que cambiar. Entonces, ese elemento hay que cambiarlo para vivir la paz de Jesús. Entonces, la paz de Jesús viene también, seguimos en la otra slide, cuando asumimos nuestra pequeñez y nos dejamos querer y cuidar. Cuando yo decido dejarme cuidar, amar, a mí eso me ha costado mucho. Y en encuentro lo he aprendido mucho. Me falta mucho todavía. Cuando yo no me dejo querer o amar o cuidar, yo no estoy asumiendo, viviendo la paz de Jesús. Porque el amor es una cuestión de equilibrio entre el dar y tomar. Si no hay equilibrio entre el dar amor y recibir amor, entonces se crea una descompensación. Si siempre doy amor, entonces voy a generar la dependencia. Y la otra persona se va a sentir incómoda porque siempre me dan amor y yo no doy amor. Y eso entonces me está creando una situación de diferencia. Yo siempre voy a estar en deuda con esta persona. ¿Qué voy a hacer entonces? Me voy para no seguir estando en deuda con esa persona. Entonces, el equilibrio entre el dar y tomar de amor. Cuando somos capaces también de hacerle espacio a la ternura y dejamos de lado, ¿verdad?, la superioridad, entonces ahí estamos viviendo la paz de Jesús. Vivimos la paz de Jesús cuando trabajamos día a día por ser fecundos con nuestros dones, cuando festejamos y cantamos la vida que nos regala Jesús. Eso es vivir la paz de Jesús. Cuando nos abajamos como hizo Dios para poder salvar de nuestro autoengaño. Eso es vivir la paz de Jesús. Ven ustedes que son pequeñas estrategias que podrían servirnos incluso como examen de conciencia al final del día. A ver si yo estoy viviendo la paz como don y como tarea. O quizás solamente la estoy viviendo como tarea. Si la estoy viviendo como tarea, esas estrategias no las estamos viviendo entonces. ¿Okay? Cuando discernimos el espíritu y no nos quedamos esclavos de las normas que nos oprimen, entonces estamos viviendo la paz de Jesús. Cuando estudiamos con pasión lo que nos gusta. Si yo elegí la carrera de psicología, de arquitectura, de medicina, de maestro, vivir eso con pasión, con entrega, ¿verdad? Quedarme más tiempo de lo debido, investigar, buscar, ir delante del profesor
Eso es vivir la paz de Jesús. Cuando en medio de la comunidad dejamos que el Señor resucitado nos diga paz sea con ustedes. Cuando aceptamos con paciencia a los que más nos cuestan. A ese que más me cuesta, ay, aceptarlo. ¿Cuánto me cuesta aceptar a esa persona? Hay que hacerlo porque, le voy a decir esto, ustedes lo saben. Cuando yo rechazo a alguien, es porque yo estoy viendo en ese alguien aquellas cosas que de mí yo no acepto. Y eso es así. Eso es matemático. Aquella persona que yo más rechazo, eso significa que es la persona que refleja mis debilidades más comunes. Y la tarea sería entonces comenzar a ver por qué yo rechazo a esa persona, qué es lo que yo rechazo de ella. Ah, mira, esto y esto. Entonces, eso debe estar en mí. Vamos a buscarla a ver si está en mí. Y comienza a buscar, busca. Aquí está, la encuentro. Y comenzar entonces a trabajar. Ahí está. Bien. Seguimos adelante. Cuando compartimos el dolor de quien padece y estamos a la mano, ahí compartimos, oímos la paz de Jesús. Cuando nos tomamos unos minutos de silencio para darnos cuenta cómo Dios nos cuida. Yo hoy voy a hacer un momento de silencio, de meditación, a ver, para descubrir cómo Dios me está cuidando en esta pandemia, en esta situación de encerramiento. ¿Cómo lo voy a descubrir? Eso es paz de Jesús. Cuando nos hacemos disponibles para ser como Cristo hizo, amó a lo suyo hasta el extremo. Y así podríamos seguir, ¿verdad? Diciendo, concluyendo. La ilusión ha de ser el motor en nuestras vidas. No importa la realidad que estemos viviendo, siempre hay posibilidad para la ilusión y la esperanza. Siempre. Esta última, decía Aristóteles, es decir, la esperanza, es el sueño del hombre despierto. La esperanza, según Aristóteles, era el sueño del hombre despierto. Este binomio, entonces, ilusión-esperanza, es mucho más fuerte que el miedo. Una persona ilusionada y esperanzada, no hay miedo. Apasionante ilusión, aquella con la que siempre debiéramos convivir. Sin ilusión la vida no es vida. Sin ilusión no somos nada más que un puñado de zombies automáticos, autómatas, sin ilusión. La pregunta es, ¿los encontrados somos un puñado de gente, de parejas, zombies, autómatas? Una pregunta que dejo. Bien. Siguientes slides, ¿verdad? ¿Te imaginas tener en tu agenda, por ejemplo, diaria, objetivos tan alcanzables como planificar ilusión, la ilusión, saludar con ilusión, agradecer con ilusión, amar con ilusión, perdonar con ilusión, trabajar con ilusión? La ilusión y la esperanza son dos exorcistas reconocidos contra el miedo y a la vez dos generadores de paz. Repito, la ilusión y la esperanza son dos exorcistas reconocidos contra el miedo y a la vez dos generadores de paz. La ilusión está conectada a emociones positivas, o más bien positivas no, sino agradables. Yo me equivoqué ahí. No me gusta hablar de emociones positivas, sino bien agradables, ¿verdad? Porque si digo que positivo y negativo, estoy diciendo o estoy rechazando la emoción de los sentimientos. Entonces, hay emociones y sentimientos agradables y desagradables, no positivos y negativos. Cuando nos ilusionamos, nos sentimos entonces plenos y motivados. Eso es. Entonces, esto es lo que yo quería compartirle en este día. Resumo grandemente, sí. Bienaventurados aquellos que trabajan por la paz. Pero recuerden, trabajan porque ya Jesús le ha dicho, reciban el don de la paz. Mi paz les doy. Y después le dice, trabajen por la paz. Un don y tarea. Y ese don y esa tarea se puede ver paralizado con el miedo primordial y primero que dijimos que es el miedo a la muerte, que es la causa de todos los demás miedos que podemos vivir. Entonces vimos entonces cómo algunas estrategias de cómo nosotros darnos cuenta
si estamos viviendo la paz de Jesús, que puede ser, decía yo, elementos para el examen de conciencia diario. Y la ilusión y la esperanza, entonces, como esos dos exorcistas que nos van a ayudar, ¿verdad?, a vencer ese miedo para generar entonces la paz de Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Y le dejo la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son para el 10 y 10? No la puse aquí, se me escapó. ¿Cuáles son los miedos, el miedo que en este momento está limitando nuestra relación de pareja y con la familia? ¿Cuáles son los miedos? Que podamos hacer una cartita bonita de amor sobre esto, que podría ser interesante. ¿Ok? Bien, muchas gracias. Comentarios, preguntas, aportes y eso. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien, muy bien. Entonces, Carlos, usted como el hosting, trabájenos ahí. Sí, bueno, las personas que tienen preguntas, háganlas por el chat, por favor, para ir nosotros a su vez transmitiéndolas. Hay un comentario que vamos a mencionarlo. Viene de parte de Joyler y Sonny, los Rivera. Y él nos dice que a la luz de esta ponencia, yo me creo que los seres humanos nos pasamos todo el tiempo de nuestra existencia aquí en la tierra luchando por la paz. Y en ese afán no recibimos la verdadera paz. ¿Usted tiene alguna? Famoso voluntarismo, porque la paz la voy a crear yo. Y en mi familia se va a vivir la paz porque lo digo yo. No, en mi familia vamos a vivir el don de la paz que nos da Jesús. Y aquí todos después vamos a asimilar ese don como una tarea de todos. Miren la humildad. Esa visión que nos dicen los Joyler, ¿verdad?, es una visión del mundo. La visión cristiana es la paz como don, que la asumimos también como tarea. Queridos encontrados, si su relación de pareja y mi relación de sacramental, de sacerdote y pareja, la vivimos desde ese punto de vista, tendremos conflictos siempre, pero nos mantendremos siempre en la humildad. Siempre en la humildad. Pero cuando nos exacerbamos, ¿qué significa? Que yo quiero imponer mi paz, la paz famosa aquella que veíamos, ¿verdad?, de los estoicos, de los yogas y del mundo. ¿Ok? Gracias por ese comentario. Muy bueno, me gustó. Siempre nos ha pasado la vida en eso. Y no obstante los resultados que hemos tenido, seguimos en la misma cosa. Y el trabajo es la paz como don. Ojalá que nunca se nos olviden. La paz como don. Hay otro comentario de los Belisario que dice, excelente, con Dios. En este tiempo en que tal vez el contexto nos paraliza, practicar las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, creemos que son armas contra el miedo. Bendiciones para todos. Así mismo. Muchas gracias por ese aporte. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Entonces, nos preguntan acá por la pregunta que usted dejó. Ajá. Para todos nosotros. Que la repita, por favor. Parece que no. Ok. Repita. Le escribo, no la voy a escribir. Lo repito. Entonces. Ok. Escríbala en el chat, sí, pero dígala. Pueden ser dos preguntas. ¿Estamos viviendo en nuestra relación la paz como don y tarea? En nuestra relación de pareja y de familia. ¿Estamos viviendo la paz como don y tarea?
Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los miedos que están paralizando nuestra relación de pareja y nuestra vida familiar? Dos preguntitas muy sencillas, ¿verdad? ¿Cuál es la relación con la paz? ¿Okay? Estamos viviendo en nuestra relación de pareja o de esposos y de familia la paz como don y tarea. Y entonces poner ejemplitos. Sí, mira, yo lo estoy viendo como don en esto, como tarea. No, yo en esto me he metido como tarea simplemente y han tenido una consecuencia así. ¿Me doy a entender? Sí. Sí. Una pena que me ayudó para poner las preguntas ahí. No, No la puse. No se preocupe, pa. Ok. Otro comentario dice: nuestras felicitaciones al padre pastor por tan buen tema. Bendiciones en abundancia para los Myers por su buen trabajo. Muy bien. Muchas gracias. Ojalá que la aprovechemos. Recuerden que son, sí, diga. recuerda que son dos ideas básicamente que hay en esta reflexión. La paz como don y tarea y el miedo primordial. ¿Cuál es? El miedo a la muerte. E incluso esas exigencias que yo tengo muchas veces con mis hijos adolescentes, si ustedes se van a revisar, pueden estar digamos, impulsados por el miedo a la muerte. Tú no puedes salir con ese muchacho, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque descubro que el muchacho tiene malas costumbres, usa droga, está en malos lugares, y yo no quiero que mi hija vaya a esos lugares, no vaya a ser que se zafe un balazo, la muerte, miren ustedes. ¿Ves? Generalmente nuestros miedos, todos los miedos del ser humano tienen su origen en el miedo a la muerte. También tenemos aquí un comentario de parte de los Morales. Ellos dicen excelente enfoque de cómo construimos la paz. En la medida en que vencemos nuestros miedos. No es fácil, muchos miedos están en nuestro subconsciente y a veces nos cuesta reconocerlos. Totalmente de acuerdo. Aquí los Morales han dicho una verdad como un monumento. Esos miedos muchas veces están inconscientes en nosotros. Por ejemplo, si yo viví, por ejemplo, he vivido en mi vida muchas pérdidas, por ejemplo, muchas muertes, o he perdido, por ejemplo, trabajos, amigos, muchas mudanzas. Eso va a generar en mí unos miedos. Entonces, ese miedo yo lo voy a internalizar. Y quien va a mover mi vida no va a ser la vida, sino el temor, el miedo. El estar cuidado siempre, defendiéndome, buscando, no atento aquí, sospechando de todo el mundo. ¿Sí? Los miedos inconscientes nos marcan la vida, nos marcan el ritmo. Y a la medida que vamos descubriendo esos miedos, nos van entonces ayudando a liberarnos, ¿verdad? Como personas. Sí, sí, muy bien eso. Aquí hay una petición de parte de los Hernández. Padre Pastor, quisiera que explique un poquito más sobre no trabajar por la paz, sino que según entendí, la paz la da Dios, ¿no? Es así, recibir. Si es así, ¿cómo podemos vivir esa paz que llegue a todos nuestros esposos, hijos y demás familiares? Eso viene de parte de Migdonia y Genaro. Porque cuando yo digo trabajar por la paz como primera cosa, primera idea, yo estoy diciendo que la paz la construyo yo. ¿Puede entender? Voy a trabajar por la paz. No. Primer paso es reconocer que la paz es un don que Dios me dio y que yo tengo. Como tengo ese don, yo los dones, ¿qué tengo que hacer con los dones? Ponerlo a producir. Entonces, la paz yo la voy a trabajar por la paz
porque tengo ese don y es una obligación. El problema es cuando nos saltamos el primer paso de que es un don y lo vemos simplemente como una tarea. Cuando veo la paz como una simple tarea, caigo en lo que decían los estoicos, en lo que dicen los yogas, imperturbabilidad. O lo que dice el mundo, ausencia de conflictos. Y la paz no es nada de eso. Pero quien parte de que la paz tengo que simplemente que trabajar por la paz, olvidando la otra parte. Es importante aquí la segunda frase que le puse, que la paz es don y tarea. Don y tarea. Es un don que Dios me da y una tarea que me invita a realizar cada día. No desvincular esos dos elementos. Don y tarea de la paz. ¿Okay? Aquí hay otro comentario de parte de los Peña, excelente tema. Para algunas autoridades de la iglesia, tal como usted lo mencionó, ¿no? El Papa Francisco genera miedo por su forma de ser y abierto al cambio. Así lo ha demostrado. Vamos a ver si usted lo dijo también ahí en la charla, ¿no? Sí, el Papa es un hombre que por su forma sencilla, novedosa, crea mucha inestabilidad en esos sectores de la iglesia conservadores. Saben que el conservador le gusta tener todo planificado, saber el camino siempre. El que busca la novedad teológica, va creando, va aplicando, va buscando nuevas formas, frases nuevas, pero que dicen lo mismo, para conectar con la gente. Nosotros en la iglesia, en la teología, tenemos un lenguaje que la gente no entiende ni conecta con él. Este Papa, ese es el valor maravilloso de este Papa, que esas frases de teología que los laicos y la gente no entiende, este tipo se la ha traducido y la gente entonces ha conectado con él. Y quizás si no hay una conexión digamos, del pastor de la parroquia con la feligresía, es quizás por eso, porque tenemos lenguajes tan distantes, lenguajes tan, digamos, obsoletos, que no nos dicen nada, que no nos provocan. Entonces, yo pienso que la novedad teológica, eso tiene un beneficio, claro, cuidando de no caer también en exageraciones, por supuesto. Pero yo pienso que el Papa no ha caído en esas exageraciones, ¿verdad? Yo puedo aportar algo y creo que en una de las entregas yo hablé o mencionamos de la película de los dos papas. Cuando yo la mencioné que estaba en Netflix, era muy interesante verlo. Y yo puedo decir, a raíz de este comentario, esa mención que usted hizo en el tema y lo que sabemos del Papa Francisco, yo diría como que él, antes de ser Papa, ya estaba infundiendo esos cambios. Eso lo vi yo por lo que vi en la película, ¿no? También de esa relación que él tuvo con Ratzinger, con Benedicto, generó cambios en el mismo Benedicto, en su forma de ser, comenzó esa cercanía que él tenía con los demás, con las personas, y ahí se puede palpar mucho ahí en esa película. También tenemos aquí, padre, Esa está muy buena. Otra pregunta. ¿Es una pregunta? Sí, entonces, ¿podría decir que la paz de la que Jesús habla es una paz espiritual? Esa es muy buena pregunta. Porque espiritual viene de... Porque aquí yo estoy casi seguro que esa palabra espiritual se llama, se quiso decir espiritualismo. Recuerden ustedes que la espiritualidad es la traducción en la vida de un ser humano de lo que Dios quiere de un cristiano. Es la vivencia de la palabra en mi vida, traducida en esa día a día. Eso es la espiritualidad. Entonces, si Dios me pide a mí, Jesús me pide a mí,
recibe el don de la paz y yo recibo el don de la paz. Pero me doy cuenta que no solamente recibir el don de la paz, también tengo que asumirlo como una tarea. Si yo recibo el don y lo vivo como una tarea, eso se va entonces a reflejar en la comunidad como una espiritualidad, como un estilo, una forma de ser cristiano. Entonces, eso no es espiritualismo, sino espiritualidad. Muy buena la aclaración que nos hacen ellos. Vivir la paz es la forma, es una espiritualidad. ¿Por qué? La recibo, la traduzco en vida y luego la transmito. Ese es el movimiento de la espiritualidad. La espiritualidad nada más que es eso. Es vivir, aceptar a Jesús como mi Señor y traducirlo entonces en la vida diaria con las personas. Eso es la espiritualidad. Que uno santo lo vivió, por ejemplo, con los niños, Don Bosco, otro lo vivió con los universitarios, en la formación de la gente que dirige los gobiernos, los jesuitas, etcétera, etcétera. Eso es. Pero muy bien esa pregunta. Muchas gracias. Tenemos ya una última pregunta del chat. Vamos a, antes de verificar si en Facebook hay alguna pregunta. Que la última pregunta del chat viene de parte de Lucía Vázquez, donde le agradece y le da, es un placer verle por este medio. Entonces, ¿puede hablarnos o puede hablar un poquito sobre las emociones agradables y no decir si positiva o negativa? Porque Sí. Rechazos, que usted lo aclaró. Sí. Nosotros normalmente, saben que las emociones es un tema que en la iglesia y en las familias se trabaja muy poco. Yo comencé a trabajar con las emociones básicamente cuando entré a Encuentro Matrimonial. ¿Ok? Las emociones, entonces, antiguamente se decían que las emociones eran positivas y negativas. ¿Por qué no le podemos decir a las emociones positivas y negativas o los sentimientos? Porque decimos en Encuentro que los sentimientos no tienen moralidad. Y si digo positivo o negativo, ya estoy dando una moralidad. Ahora, lo que yo puedo decir es que decíamos que las emociones son agradables y desagradables. Entonces, si son negativas, ¿qué voy a hacer? Yo nunca la voy a aceptar. Voy a rechazar las emociones negativas. ¿Por qué son negativas? Pero si yo digo, por ejemplo, las emociones son agradables y desagradables, entonces esos dos conceptos son más aceptados socialmente y nos ayuda entonces a valorar las emociones y los sentimientos como agradables y desagradables, no negativos y positivos, porque si son negativos, ¿qué hago? Los rechazo. Y nosotros hemos vivido toda la vida, los seres humanos, las personas, rechazando las emociones, rechazándolas. No, las emociones hay que aceptarlas. Porque si no las aceptamos, nos van a destruir. Hay que aceptar. Entonces, si yo digo negativas, yo todo lo que sea negativo lo voy a rechazar. Pero si yo digo agradable y desagradable, bueno, una cosa desagradable está bien. Desagradable, pero es parte de mi vida. No puedo rechazarla por ser desagradable. Entonces, una cosa muy, muy sutil, muy sencilla, pero que dan un significado interesante. Es decir, es preferible usar el concepto emociones agradables y desagradables en lugar de decir emociones positivas y negativas. ¿Cuáles son las emociones, por ejemplo, agradables? Alegría, gozo. La desagradable, asco, tristeza, odio. ¿Ves? Esas son las emociones desagradables. Pero si decimos que son negativas, las vamos a rechazar. Yo estoy experimentando una emoción, un sentimiento de asco. Ay, eso es negativo. Yo no puedo experimentar asco. Ay, no, soy cristiano. Pero yo digo, no, estoy experimentando una emoción o un sentimiento desagradable, que es entonces el asco. ¿Ves? ¿De qué cambia la forma? Y nos ayuda entonces a aceptar las emociones y los sentimientos, cómo nos llegan y manejarlos.
positivamente. Entonces, padre, por último, dos últimas preguntitas. Los García preguntan que si el dolor vivido con amor nos trae paz. Y los Hernández preguntan, ¿podemos llegar al don de la paz sin la fe? Ustedes recuerden cuáles eran las dos tintas con las cuales se escribía la palabra paz. ¿Recuerdan que yo lo dije? Sí, te lo dije. La cruz y la resurrección. Entonces, la paz que Jesús nos trajo no fue una paz irénica de San Ireneo, inventada por allá por las nubes. Es una paz que él la luchó al estilo de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi firmó la paz, pero con dolor, pero venció de esa manera al ejército más poderoso del momento, al ejército inglés. Entonces, donde el dolor se le da el sentido de liberación, como lo hizo Jesús, se comienza entonces a escribir, ¿verdad?, la palabra paz. El dolor aceptado desde el punto de vista cristiano, el dolor como liberación, como un paso previo a la resurrección. Eso es. Ahí sí. ¿Ok? Sí, la paz implica también dolor, porque ya Jesús lo vivió. Y la otra que me decías, perdona. Que si podemos llegar al don de la paz sin la fe. ¿Creen ustedes que un ser humano que no sea creyente puede tener la paz? No creo. No, porque como la paz se recibe, si yo no creo. Entonces Dios es un tramposo. Porque me dijo que yo soy libre y yo soy libre de elegir, y lo que yo elija, si me guío por la ley natural, yo me puedo realizar. Entonces me engañó. Se puede llegar a la paz Sin la fe. no sin la fe. El ser humano siempre tiene fe. Lo que pasa es que muchas veces relacionamos fe a religión. Una religión. Bueno, ok. No, la fe es la creencia, es creer. Es creer. En la parte de creer del ser humano, eso es congénito, eso es connatural al ser humano, creer, ya sea un creer religioso o no religioso. Pero los seres humanos podemos realizarnos perfectamente sin la fe cristiana. Y ese es lo maravilloso del Dios cristiano, que habiéndonos creado, nosotros podemos elegir caminar sin Él, y caminar sin Él, dirigiéndonos inconscientemente, lo tenemos a Él en nuestra ley natural, que me dice cuáles son las cosas bien hechas y mal hechas. Ahí está Dios. Dios está en el DNA del ser humano, está, aunque yo lo niegue, pero está ahí. Pero el ser humano dice, yo no creo en Dios, pero Dios está en ti porque tú tienes una forma de elegir las cosas correctas e incorrectas. Y ahí está Dios manifiesto. ¿Ya? Ahí está Dios. Bueno, una última pregunta de los González de Nido de Amor. Dije última, no me escriban otra. Llevar la paz de Dios significa tener valor para enfrentar los conflictos. Pero, ¿qué hacer si el enfrentar esos conflictos es alterar la armonía con mi comunidad? Eso lo va usted a descubrir si usted partió de que la paz es un don. Si la paz es don, entonces usted se va a dar cuenta que exigir esa paz va a traer conflicto. ¿Ve? Y ahí está la mediación de la misericordia. ¿Ok? Entonces, si partí con la paz como don, la paz don me va a llevar entonces a ejercer la paz como tarea desde la misericordia. Ahora sí, y recuerden que es inconscientemente, vamos inmediatamente a la paz como tarea y olvidamos el don. Si la veo como don y como tarea, mediatizada o moderada por el gran moderador que se llama la misericordia, vendrán los conflictos, pero son conflictos que se pueden resolver. Por supuesto, yo pienso.
Perfecto. Ya no sé si habrá alguna por live. Carlos y Katia nos dejarán saber. ¿Alguna preguntita en el live, Katia? Chicos, webmaster. Muy bien, pues muchas gracias, muchas preguntas, me alegró mucho, qué bueno. Y muchas inquietudes y muy acertadas algunas propuestas. Nos enriquecemos mutuamente cuando compartimos esas cosas. Muy bien, muy interesante. Yo tengo muchísimas preguntas, pero yo voy a tener que tener un Zoom con el padre solo. Sobre el tema. Lance una. Urgente voy a tener que hacerlo. Por favor, me incluye live. Entonces, pues somos 3 ya. ¿Cómo fue que dijo? Que lo incluya. Que lo incluya. Que lo incluya él en ese Zoom. Padre, no se preocupe, va a salir ileso, no se apure. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por el apoyo. Hoy, como decíamos al iniciar, es nuestra 13ª entrega de Encontrados y Conectados. Es increíble cómo ha pasado el tiempo, pero gracias a cosas como esta ha sido mucho más llevadero y fácil todo.